Bueno, ha llegado el tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras aquí en la Asamblea de la Iglesia de Cristo en San Nicolás. Reciban un saludo todos los hermanos que pues en este momento llegan a conectarse a esta transmisión. Le mandamos aquí un saludo particular, especial a nuestros hermanos Antonio, Ángeles y Anita, que están convalecientes de salud, y sé que, o sabemos que se conectan para estar aquí, digamos, unidos con nosotros, y ellos en sus casas por sus padecimientos de salud, en su reposo, escuchando la enseñanza del día de hoy. Así que le mandamos un abrazo a ellos y también a todos, ¿verdad? Los hermanos que ahí ven nuestros videos. Muy bien, vamos a continuar con la serie Cecilia, la serie Sermones de Cantos Espirituales. Y la enseñanza de hoy va a estar basada en el Cántico Patricia 151. En el Cántico 151, yo escucho buen Jesús. Porque este cántico, pues le pedí a nuestra hermana Patricia que pues me dijera qué cántico le gustaría que estudiáramos. Así que ella me dijo, hermano, el 151, yo escucho buen Jesús. Fíjense, miren, si tomamos el himnario el de cantos espirituales, que como saben, de aquí estoy extrayendo, sacando las lecciones, porque pues, este himnario contiene estos cánticos, ¿sí? Por eso se llama la serie Sermones de Cantos Espirituales. Miren, si tomamos el himnario, vamos a encontrar allí el nombre de J.B. Cabrera. Vamos a abrir el himnario en el 151, el que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Cántico número 151, y aparece aquí en la parte superior izquierda, aquí de la hoja del himnario, J.B. Cabrera. J.B. Cabrera, o más bien Juan Cabrera, para ser más exacto, es el traductor de este cántico, que originalmente era en inglés. Así como el que cantamos, hermanos de San Nicolás, el número 27, Padre, tu palabra es, también Juan Cabrera fue el traductor, Juani, de ese cántico. Pero no solo del 151, del número 27, sino de muchísimos otros. Fíjate, Susana, Juan Cabrera tradujo al castellano aquel cántico muy famoso en el tiempo de la Reforma, Alfa, Castillo fuerte es nuestro Dios. Juan Cabrera tradujo ese cántico, que originalmente pues era de Martín Lutero. Lo tradujo al castellano. Miren, Cabrera publicó su primer himnario en 1878, llamado Himnario para uso de la Iglesia española, porque él era español. Y este himnario contenía 330 himnos, imagínense. Juan fue un enérgico predicador de la fe en Cristo que él llegó a abrazar. Y encontré que algunos de los cánticos que él escribió o tradujo, ¿sí?, al español, tenemos algunos aquí en este himnario. Por ejemplo, a Jesucristo ven sin tardar,
Dime la antigua historia, dulce oración, firmes y adelante. Grato es decir la historia. Padre, tu palabra es santo, santo, santo. Señor, yo he prometido. Ese es, por decir, algunos de los himnos en los que estuvo involucrada la persona de Juan Cabrera, sea porque lo escribió o lo tradujo al español. ¿Ok? Hizo una gran labor este hombre con respecto a la elaboración de himnos y cánticos. Muy bien, vamos a la primera estrofa. ¿Cómo dice la primera estrofa de Saulo, de este cántico, hijo? Dice así, el 151, yo escucho, buen Jesús. Dice, yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Miren, hermanos, este cántico tiene un mensaje central, Y es importante, Dianita y todos, que lo tengan, que lo sepan, obviamente, y lo tengan presente en el desarrollo de esta lección. Esa enseñanza, ese mensaje central, tiene que ver con la conversión a Cristo de un pecador. Ese es el punto central, la enseñanza central, el mensaje central de este cántico, Patricia, que escogiste. El cántico muestra la conversión a Cristo de un pecador. Por eso creo que vale la pena llamarlo un cántico de conversión. Un cántico de conversión, vale la pena llamarlo así. Noten que el que canta este cántico, el pecador, cuando canta este cántico, comienza diciendo en esta primera estrofa que escucha la agradable, tierna, compasiva y bondadosa voz de Jesús. Fíjense cómo dice la primera estrofa: yo escucho, buen Jesús, y le atribuye esa cualidad al Señor. Al atribuirle esa cualidad, Él está reconociendo que Él es bueno y lo elogia así. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor. Por supuesto, la voz de Jesús es escuchada hoy por todo pecador, Saulo, Sofi y amigos, a través del Nuevo Testamento. Y según el plan bíblico de salvación, el primer paso para que un pecador se convierta a Cristo es que él oiga acerca de Jesús. Porque Jesús es el tema central del Evangelio, inclusive de toda la Biblia. Él es el mensaje central de las Sagradas Escrituras. Miren, acompáñenme al libro de Hechos. La primera vez que se predicó el Evangelio en el mundo, el tema central, el mensaje central, allí en Hechos capítulo 2, no fue acerca de la iglesia de Cristo, no fue acerca del grupo, no. El mensaje central, la enseñanza central que entiendo
debemos nosotros procurar siempre transmitir a los pecadores, aquellos que aún no son salvos, que no han recibido del Señor su gracia, es decir, el perdón de sus pecados, la justificación. El mensaje central es acerca de Cristo. Miren el ejemplo apostólico de Pedro en Hechos capítulo 2. Como dije, la primera vez que se predicó el Evangelio, y dice el verso 22, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Porque es el primer paso que, Sofi, recuerda, hija, el primer paso siempre es para tu conversión, como lo fue en su momento mi conversión, hija, a mis 18 años, era oír. Yo fui invitado por aquellos cristianos allá en Venezuela, en la ciudad de Maracay, a oír acerca de Jesús. Entonces Pedro dice en Hechos 2:22, oíd estas palabras. Les ordena, les manda, oigan estas palabras. ¿Cuáles? Que dice Dianita Alfita, dice Jesús Nazareno. ¿Vieron? Entonces la primera vez que se predicó el Evangelio a los pecadores, a los inconversos, el tema central fue acerca de Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que dependiendo del caso y sus circunstancias, ¿verdad? Como siempre digo, todo depende del caso y sus circunstancias. No tengamos que hablar acerca de la iglesia local, ¿verdad? Particularmente de la iglesia local, porque a veces hay gente que pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo adoran, verdad? ¿Qué tipo de culto allí ustedes practican? ¿Cómo es su organización? ¿Qué tipo de misiones, obra, trabajo hacen? Bueno, podemos explicarles a ellos en cierta medida, en cierta forma, pero yo les sugeriría a todos que le digan a esas personas, claro que podemos estudiar de eso, como estoy estudiando ahorita con una muchacha, una conocida, nuestro hermano Roberto, y le dije, vamos primero a conocer más acerca de Jesús, particularmente de su autoridad. Vamos a centrarnos en él, y ya lo demás lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Más adelante, aquí en el discurso de Pedro, sigue Pedro hablando, en todo el discurso prácticamente. Pero si leemos el verso 32, dice Pedro, a este Jesús. ¿Ok? ¿Vieron? Y luego el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ahí está. Sofía, el tema central, hija Saulo, apúntalo, hijo. Ahí en tus notas, hija mía, el tema central del Evangelio es el Hijo de Dios, es Jesús. Y no es acerca del grupo, sino del Señor del grupo. No acerca de la iglesia como tal, sino del Salvador de la iglesia. Porque nuestra conversión es a Él. Y no propiamente hablando, nos convertimos al grupo como tal. ¿Verdad? Entonces aquí, en este cántico, vemos que expresa el que canta, yo escucho, buen Jesús, tú dulce. Tú eres esto, Señor Jesús, tú eres bueno, eres de esta cualidad, eres de este atributo. Qué agradable, eres bueno, Señor, bondadoso, y escucho esa voz tuya, dulce, agradable, tierna, compasiva y bondadosa. Ese es el primer paso, escuchar acerca de Jesús. Según el cántico,
Él oye acerca de un evento. Porque, otra vez, ¿qué oye aquí el pecador según la estrofa? Noten la estrofa. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor que ahí está el lugar. Ahí está el lugar, desde el árbol de la cruz invita al pecador. Ahí está el lugar. De ahí viene el mensaje según la estrofa. Desde ese lugar, desde allí, de ahí te oigo, Señor, decir algo. Me estás invitando. Me invitas, Señor, desde allí, desde el árbol de la cruz. ¿Qué es lo que oye este pecador, Roberto? Él oye acerca de lo que ocurrió en el madero o en la cruz del Calvario. Es decir, de la muerte de Cristo en la cruz como el sacrificio por los pecados de los pecadores. Entonces, y tomando ocasión el Señor de lo que ha hecho en la cruz, fíjense este detalle, y tomando ocasión el Señor Jesús de lo que Él ha hecho en la cruz inmerecidamente por el pecador, el Maestro, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, le llama, le invita, por medio de hacerle ver con el mensaje de la cruz y de lo que ahí ocurrió por la persona de Jesús, por medio de ello le hace ver sus culpas y la necesidad del perdón. Qué maravilloso, ¿no? Como el cántico, cuando lo analizamos y vemos, obviamente junto con las escrituras, en esta poesía musical, en esta lírica, que dice desde el árbol de la cruz, yo estoy escuchándote, Señor, que invitas, Jesús, invitas al pecador. Luego, y al oír esto, el pecador, hay una reacción en él, hay una reacción en su persona. Hay una reacción por parte del que oye las palabras de la cruz. ¿Cuál es esa reacción según la primera estrofa? Confiesa que es pecador. Noten, dice, yo soy pecador. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador. Nada bueno hay en mí. Nada. Soy así, de esta condición. Hay esa reacción. El pecador confiesa que es culpable de pecado, que es pecador y que nada bueno hay en él. Así dice, noten allí en el cántico, estamos estudiando el 151, yo escucho, buen Jesús. Noten que hay una reacción por parte del pecador, pero hay una frase que quiero que consideremos con mucho cuidado, con minuciosidad. Fíjense la frase. La frase es, nada bueno hay en mí. Eso lo dice la estrofa, Cecilia, Roberto, hermanos, todos. La estrofa del cántico dice que el pecador, al oír la voz del Señor, el mensaje, lo que Él dice acerca de lo que ocurrió ahí en la cruz, dice el pecador confesando, nada bueno hay en mí. Miren,
aunque la última frase de esta reacción del pecador que dice nada bueno hay en mí, noten, puede ser interpretada como una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura retórica, o en otras palabras, es una forma, una manera en que se quiere transmitir una exageración, una sobredimensión de algo, ¿ok? Engrandecer mucho más algo, ¿ok? Repito, aunque esta frase pudiese ser interpretada como una hipérbole, es necesario decir que tiene un tinte o matiz calvinista. ¿Con respecto a qué punto del calvinismo? ¿Con respecto a qué? Con respecto, Cecilia, a la doctrina de la depravación total. Es decir, la Biblia no enseña, a diferencia de lo que enseña el calvinismo, la Biblia no enseña que el hombre nace con el pecado original heredado del pecado de Adán. Y por consecuencia es totalmente corrupto o depravado por naturaleza. De modo tal, escuchen esto, de modo tal que nada bueno puede haber en él, como para qué, ¿sí? Como para escoger libre y voluntariamente, intencionalmente, creer en Cristo para su salvación. La Biblia no enseña eso, no enseña de que nosotros nacemos con pecado debido a que desde que pecó Adán, todo ser humano, descendiente de él, desde él pues, que descendemos de él como nuestro primer padre humano, todos venimos heredando el pecado de Adán. Y según el calvinismo, toda persona viene con pecado o en pecado, viene con esa culpa, viene con ese pecado y por ende es totalmente corrupto y depravado. De modo tal que, fíjense lo que ellos dicen, el calvinismo, de modo tal que el pecador jamás de los jamases, el nunca de los nunca, él podría tener una buena intención, producto de una elección particular propia, de escoger, yo creo, yo acepto lo que se dice acerca de Jesús. No, ellos dicen, no, eso no es posible. Porque no hay nada bueno en el hombre, porque es un ser totalmente corrupto, producto del pecado de Adán. Así enseña el calvinismo. Por eso les decía que en el cántico cuando dice, yo soy pecador, nada bueno hay en mí. A ver. O es una hipérbole, que de hecho creo que es una hipérbole, o yo, rectifico. Creo que debemos darle ese sentido, aunque admito que el creador de este cántico, como su traductor, pues son gente influenciada por el calvinismo, las ideas de la Reforma, de Juan Calvino, etcétera, Lutero, etcétera, ¿no? Entonces es posible que el creador de este cántico haya colocado esa frase allí debido a su postura religiosa. Como sucede cuando compras un comentario, ¿verdad? Compras un comentario bíblico y dependiendo de quién lo escribe, pues vas a ver allí
matices, tintes de las convicciones o creencias religiosas del autor de ello. ¿Ok? Por eso, queridos hermanos, aquí en San Nicolás y los que nos siguen en las redes sociales, por eso también hay que examinar qué cantamos. Dijo Pablo, examinadlo todo, ¿verdad? Entonces hay que examinar, porque de hecho hay un cántico alfa que habla así expresamente, hija, de la sustitución. El concepto calvinista de la sustitución. Hay un cántico que habla. Bueno, entonces, volviendo aquí, eso cree el calvinismo, pero la Biblia no enseña eso. Vamos a ver algunos versículos, algunos textos, algunos pasajes, donde la Escritura enseña claramente que el hombre peca por elección, hija, por elección, y no por naturaleza. Él no nace pecador, sino que se hace pecador. Son dos postulados distintos. Uno según el calvinismo y otro, creo yo, y hay evidencia de ello, según lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a ver, como dije, los siguientes pasajes que muestran la verdad bíblica y contradicen el error calvinista del pecado hereditario de Adán. Cuestión que según el calvinismo nos ha hecho completamente corruptos, depravados, y por lo tanto nada bueno hay en nosotros, ni siquiera para uno escuchar el evangelio y elegir uno, tener esa actitud de elección. No, ellos dicen no es así. Se necesita una obra milagrosa del Espíritu Santo. Aparte de la Biblia, aparte del evangelio, el calvinismo dice se necesita una intervención milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo para que el elegido, según el calvinismo, llegue a creer. Pero no. Yo no veo eso ahí en las Escrituras. Eclesiastés, corrijo. Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Noten lo que dice la Escritura. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, dice el escritor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa él halló, entendió de los hombres, de Dios y de los hombres? Que Dios hizo, noten, hizo al hombre ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo recto, no corrupto. No lo hizo corrupto, ni hay corrupción heredada en él. Noten, lo hizo al hombre recto, no corrupto. Y bueno, ¿y por qué se corrompen? ¿Por qué se pervierten, no? Dice, porque heredaron el pecado de Adán, porque son así por naturaleza, porque son totalmente depravados. No, dice, pero ellos, a diferencia de eso, de cómo Dios los hizo o nos hizo, pero a diferencia, ellos ¿qué? Buscaron, ahí está, muchas perversiones. Entonces Dios hizo al hombre de una manera, ¿sí? Pero ellos buscaron, ¿verdad? Se inclinaron ¿a qué? Hacia la maldad. Y cuando la concibieron en sus corazones y la pusieron en práctica, se convirtieron en pecadores. Pero no nacieron, Dios no los hizo así. Ni los hizo, ni ha permitido alguna corrupción en ellos de manera hereditaria.
Ezequiel capítulo 18. Ahora sí, Ezequiel. Vayamos al profeta Ezequiel. Y vale la pena leer todo esto. Ezequiel 18, del 1 al 20. Vale la pena leer toda esta porción de las Escrituras para que veamos que no hay tal cosa de pecado hereditario. Dice Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 20, e invito a no solo a los hermanos de aquí, sino a los que siguen esta transmisión, pues abran sus Biblias y leamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Busca ahí, Sofía, Ezequiel 18, del 1 en adelante, hija. Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice quién. Noten, miren quién lo dice. No lo dice Luis Barros, ni la Iglesia de Cristo, ni ningún arminiano, ni nada por el estilo. Lo dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Esta es a quien debemos escuchar. Dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, llegó a ellos, ¿verdad? Eso estaba ahí entre ellos, pero no venía de Dios. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, noten, es una cuestión de hacer y no de haber nacido, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, comiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, noten, hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, es decir, nieto del primero, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad ¿de quién? De su padre. Ahí está. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, él despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, hizo, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Aquí está la respuesta, es pregunta de los israelitas.
porque el Hijo él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis decretos y los cumplió, de cierto vivirá. Ahora noten el verso 20. Noten la declaración del Señor, del Eterno, del Omnipotente, del Juez, en el verso 20. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Ahí está. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre Saulo llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. ¿Es claro aquí? Y creo que el verso 20 está toda la tesis aquí, ¿verdad? Toda la enseñanza, toda la verdad. El alma que pecare, esa morirá. Pero ¿qué podemos decir de los niños? De los niños que no es un adolescente, porque esa es otra etapa, estamos hablando de niños, donde su mente, sus actitudes, por lo general, ¿no? Se puede decir que casi en todos los niños es un estado de pureza, pensamientos de esa misma característica, de inocencia. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 19:14? Fíjense. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué declara el Señor en Mateo? Noten, Mateo 19, capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niños pueden venir de una manera especial y particular a Jesús? Ahí está la respuesta. Fíjate, Patricia. ¿Por qué? Porque de los tales es que el reino de los cielos. En otras versiones dice que de los tales pertenece el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que el ser humano nace corrupto, depravado por el pecado que ha heredado de Adán? Nace pecador, es la idea ahí, nace pecador. Y pues un pecador no tiene parte en el reino de Dios. Por eso ese conflicto en el mundo católico y en los días de la Reforma y todas esas discusiones teológicas. ¿A dónde van los niños cuando mueren? ¿A dónde? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos? Y por otro lado el calvinismo dice otra cosa. Romanos capítulo 5, otro texto. Romanos capítulo 5, verso 12, noten lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5. Este pasaje es interesante porque habla de Adán. Nota, Susana. Fíjense, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Bueno, si uno lo lee así, vea, y hasta allí, pareciera que estuviera hablando del pecado hereditario de Adán. Y que la consecuencia, pues, es que todos vamos a morir, porque estamos en ese estado de corrupción. Nacemos pecadores. No, pero noten lo que dice el texto. Vamos a seguir leyendo.
así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? No pasó el pecado. No, el pecado no fue transferido, transmitido, heredado. Lo que pasó fue la consecuencia, es decir, la muerte física. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, no creo que se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual, corrijo. No se vayan a quedar con esa idea. Está hablando ahí, obviamente, de la muerte espiritual. Porque el hombre cuando peca, ¿sí? ¿En qué muere? Bueno, muere en sus pecados, ¿eh? Se acaba esa inocencia. Entonces el texto no está diciendo que hereda uno el pecado de Adán, sino que la muerte espiritual como consecuencia del pecado, pues sí, eso todos. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre que el hombre muere espiritualmente? Ahí está la respuesta. Así la muerte espiritual pasó a todos los hombres. Ah, la muerte pasó. Pero ¿cómo pasó? Pasó por cuanto todos pecaron. En el momento que pecaron, la muerte pasó. La muerte ocurre, mejor dicho. La muerte espiritual ocurre. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 10. Segunda a los Corintios. Así que otra vez, ese pasaje habla de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre peca? Si uno peca, no muere físicamente, ¡fum!, de inmediato. No se nos quita la vida por pecar. En el momento que uno peca, lo que muere es muere uno en pecado y pierde ese estado de pureza espiritual, de inocencia. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 10 dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ajá, ¿para qué? Bueno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, subrayen, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Saulo. Ahí está. Entonces uno va a dar cuentas de lo que uno haya hecho en este cuerpo, en este mundo, en el tribunal de Cristo, haya sido bueno o malo. Entonces estos textos, estos pasajes, que no son todos los que podríamos citar, nos permiten entender que la doctrina calvinista de la depravación total y del pecado hereditario es falsa, o sea, no va conforme a las Escrituras. Entonces, volviendo al punto del cántico en la primera estrofa, si la frase "nada bueno hay en mí" se le interpreta como piensa el calvinismo, pues ya vemos que no es así. Por eso les decía que creo que nosotros debemos darle la interpretación a esta frase, "nada bueno hay en mí", darle la interpretación de que es una hipérbole, para que la frase vaya en armonía con la Escritura. Y si es así, como creo que así debe ser interpretada la frase, y poner esto en nuestra mente para cuando cantemos eso, entonces lo que se quiere comunicar aquí con la frase, escuchen, lo que se quiere comunicar, lo que se quiere decir Sofi, hija, con la frase "nada bueno hay en mí", es la influencia, la intensidad y el efecto del pecado en el hombre. De modo tal
que nos ha matado espiritualmente, como dice Pablo, como enseña la Escritura, no habiendo esa vida espiritual en nosotros. Dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, creo yo que debemos darle ese sentido a la frase, nada bueno hay en mí. Que el pecado es tan terrible, Saulo. El pecado es tan malo en nosotros, que tiene una influencia, que tiene un poder, tiene un efecto, Roberto, que nos mata espiritualmente, de modo tal que no hay eso bueno en mí. Nada de eso espiritualmente hay en mí, por el pecado me mató. Y, como bien dice Pablo, la retribución, el pago de ello, de ese pecado, es la muerte espiritual. No hay, eso bueno no está en mí. Yo estoy muerto. No hay vida espiritual en mí por el pecado. Hablando del pecador, precisamente. Particularmente. Entonces, fíjense, y al entender el pecador que está en tan terrible condición, él le hace una petición al Señor. Según la estrofa dice Sofi, Saulo, él desea ser objeto de su amor. Claro, porque él ha entendido. Recuerden, miren, tengan presente la línea de pensamiento. O sea, el primero dice, yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz desde el árbol. Desde ahí viene el mensaje de eso que hiciste en la cruz. Hay una reacción en él. Se da cuenta, soy pecador. No hay este bien en mí, estoy muerto espiritualmente. Y luego hay una petición de él. Señor, quiero ser objeto de tu amor. Y de hecho, él ya lo fue. Fíjense esto, miren. Vean la estrofa. Yo soy pecador, nada bueno hay en mí, ser objeto de tu amor deseo. Él está pidiendo, Señor, quiero ser objeto de tu amor. Y el Señor puede responder, pues ya lo fuiste. Ya lo fuiste porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ya lo fuiste. Ya fuiste mi objeto de amor. Y por eso he venido. Y por eso estoy en la cruz. Porque fuiste, aunque me pidas esto, ya fuiste objeto de mi amor. Sin embargo, Dianita, Susi, hermanos, una cosa es que Cristo en la cruz haya dado potencialmente la facultad para ser salvo. Esa es una cosa. Y otra, la eficacia de esa salvación en el pecador. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo en la cruz ha abierto las posibilidades de que todo hombre pueda ser salvo. Esa es la salvación potencial, ¿verdad? O sea, es posible para todos. Pero otra cosa es que la muerte de Cristo en la cruz sea eficaz en el pecador. Es decir, que realmente le afecte directa y personalmente. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el pecador obedece el Evangelio. Ahí la salvación potencial en la cruz se hace eficaz en el pecador. Y él recibe
por ese amor, recibe, como el pecador quiere aquí recibir, recibe todos los beneficios del amor del Señor. Recibe todos los beneficios, las bendiciones de su bondad, de su gracia, de su misericordia. De eso que el Señor está, según la estrofa, diciéndole desde el árbol de la cruz. ¿Verdad, Sofía? Desde ahí, diciéndole, he muerto por ti porque te he amado. Él quiere, el pecador, ser recipiente y favorecido, lleno de gracia, de todo lo bueno del amor divino. Y por eso ha venido a Él, a Cristo. Vean la estrofa. Yo soy pecador. Nada bueno hay en mí. Ser objeto de tu amor, deseo, anhelo. Por eso vengo a ti. Segunda estrofa. ¿Cómo dice la segunda estrofa? Vayamos al himnario número 151. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador. Ten de mí piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Hermanos, en esta segunda estrofa, el pecador, habiendo oído la voz de Jesús y sabiendo que el Señor ofrece gratuitamente el perdón de toda maldad, que es lo que dice Pablo en su carta a los romanos, porque la justificación, el perdón, la cancelación de nuestras culpas, la remisión de nuestras deudas, nadie, nunca, jamás pudo haberlas obtenido como tal, el perdón, haber obtenido como tal el perdón por guardar la ley de Moisés, porque nadie nunca jamás cumplió cabalmente la ley de Moisés. Y ella no ofrecía el perdón como ahora el Evangelio tampoco. Nadie hoy sin Cristo, nadie sin Cristo, sin el Evangelio puede remitir sus culpas, limpiarse de sus pecados, recibir perdón divino. Nadie sin Cristo, aparte de Él. Y nadie puede pagar nada en absoluto por ese perdón. O sea, no es como el concepto que existe en el mundo católico o existió en el mundo católico del pago de indulgencias. Era un pago por perdón de los pecados. Y Dios, sabiendo eso, Alfa, Dios el Señor, el Eterno, sabiendo que nadie, ni de una forma ni otra, ningún ser humano podía, ni por medio de la ley de Moisés, ni por obras de justicia, por portarse bien, ni aparte de Cristo, en ningún aspecto, ni podían dar nada, ni pagar nada. Él ahora ofrece por su gracia gratuitamente el perdón. Él lo da. Pero otra vez, como dije hace rato, aunque la salvación es potencialmente para todo el mundo, es eficazmente para el que obedece el Evangelio. Para el que lo obedece. Este pecador escuchó la voz de Jesús y comprendió, Cecilia, Sofi, que el Señor le ofrece gratuitamente el perdón de toda maldad.
Entonces él se acerca al Señor confesando que es pecador. Y con la tristeza de arrepentimiento en su corazón, le implora su piedad o misericordia. Esta parte del canto nos hace recordar acerca de aquel hombre que, siendo publicano o recaudador de impuestos, dice Lucas 18:13, Lucas 18:13, acompáñenme. Dice que se paró a cierta distancia y no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, soy pecador. Lucas 18:13. Una versión distinta a la Reina Valera 60. Observen que este publicano, al igual que el pecador que entona este cántico, está sumergido en aflicción por su pecado. De hecho, tal angustia y consternación lo lleva a expresar con un acto externo el dolor que hay en lo interno de su corazón, golpeando su pecho. Y a la vez clama invocando a Dios, implorando de su piedad y admitiendo que es pecador. Entonces, y habiéndose humillado el pecador que entona el cántico, pide algo. Pide aquello que el Señor ofrece dar por medio de Cristo. Que sus pecados sean borrados y, por supuesto, nunca más recordados. Dice el Salmo 51, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 51, Dianita, verso 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Así dice la estrofa: yo soy pecador, ten de mí piedad, dame llanto de dolor, que es el arrepentimiento, la aflicción por entender su condición, y borra mi maldad. Tercera estrofa y última. Dice, tomamos otra vez el himnario: tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, dice Saulo, solo espero en ti, Hijo. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Ahora, Patricia, en la tercera estrofa, el pecador arrepentido y perdonado implora al Señor que su fe aumente. Ojo, el pecador arrepentido y perdonado. Recuerden que les dije que este cántico era un cántico de conversión. Ya estando así, le pide eso, que su fe aumente. Y según el Nuevo Testamento, la fe o convicción personal del recién convertido crece en la medida que oye y confía en la palabra del Señor. Pablo enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, escuchen lo siguiente. Y en la medida que el pecador perdonado va oyendo la palabra del Señor, fíjate, Cecilia, él va comprendiendo algo. ¿Qué cosa? Él va comprendiendo la abundante gracia que pudo hallar en Cristo para su redención.
En una ocasión dijo Pablo en su carta a los Colosenses que él pedía que todos creciéramos en entender la dimensión, la longitud, el tamaño, la grandeza del amor de Cristo para con nosotros. Y eso es a través de las Escrituras. Bien dijo el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 16, Juan 1, 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿No dice así la estrofa del cántico? Y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Es decir, la gracia que está en Cristo, la cual es plena, colmada en Él. ¿Es qué cosa? Esa gracia plena, colmada, rebosante en Él, ¿es qué cosa? Es también accesible. Es gratis. Todos, cualquiera puede, si lo desea de corazón sincero, tomar y beneficiarse de la gracia inagotable del Señor. Esta fue su esperanza cuando le buscó confesando su pecado. Que por la gracia del Señor él fuese perdonado de todos sus pecados. Ahora, creyendo en el Señor, lo cual implica obediencia a Él, su esperanza no mengua, no disminuye, sino que sigue firme en Cristo, sabiendo que, ¿qué sabe? ¿Qué sabe ahora el pecador arrepentido, perdonado y esperanzado en Jesús? ¿Qué sabe? Él sabe muy bien que si implora de Él lo que Él puede dar, lo recibirá. Él puede recibir siempre del Señor su inagotable amor, del cual proviene su bondad, su compasión, su indulgencia, su cuidado y su salvación. Nos dice el cántico: creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame ¿qué cosa? Dame tu infinito amor. Él sabe que si lo pide, lo recibirá. Entonces, y sabiendo plenamente que del Señor recibe todas estas maravillosas bendiciones, me gusta esta parte, y es el final. El pecador creyente, arrepentido y perdonado en el bautismo, él llega a una conclusión, Patricia. Fíjate este detalle, según el cántico. ¿A qué conclusión, Alfa, llega él? Tu amor me basta, me es suficiente y me llena. Noten el cántico, dice: dame tu infinito amor, pues basta para mí. Ese amor que, escuchen esto, ese amor que, como dice la primera estrofa, comenzó escuchando de Jesús y ahora lo tiene y recibe plenamente de Él. ¿No dice la primera estrofa lo siguiente? Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor.